8. La superación del mal desde las fuentes del cristianismo esotérico. Los hombres que ya han hecho su elección entre Cristo y Ahriman se enfrentan hoy a la tarea de preparar a la humanidad para la inminente llegada a la Tierra de la entidad de cuya esencia anticrística decía el mismo Cristo: pues llegará el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. San Juan 14:30. Esta preparación tendrá que consistir ante todo en un enfrentamiento espiritual activo con las 4 corrientes del mal que acabamos de describir. En tanto que en estas corrientes tenemos un determinado tipo de iniciación demoníaca, solo podrán superarse desde el verdadero saber oculto y el trabajo espiritual consciente que surge de una iniciación cristiana moderna. Así, Rudolf Steiner termina su caracterización de estas corrientes de iniciación oscura con las palabras: y lo que puede aportar orden y una meta digna del ser humano en toda esta dirección es únicamente lo que se encuentra en la auténtica ciencia espiritual. G.A. 197, de 13 de junio de 1920. En este sentido, solo será posible superar el poder de las logias occidentales con un trabajo consciente y activo por la realización de la transformación del organismo social, que es el único orden social conforme al ser de Cristo. G.A. 202, de 25 de diciembre de 1920, capaz de resistirse a todas las tendencias anticrísticas en la vida social, pues las consecuencias de la actual globalización y el consiguiente empobrecimiento de una gran cantidad de la humanidad conducirá irremisiblemente a catástrofes y conmociones sociales de tal envergadura que solo un orden social transformado será capaz de sacar a la humanidad de la crisis global en la que amenaza hundirse con la política actual de las sociedades ocultas occidentales. Rudolf Steiner anunció que el mundo angloamericano podrá alcanzar el poder mundial, pero sin la transformación, este poder mundial traerá la enfermedad y la muerte de la cultura. G.A. 194, de 15 de diciembre de 1919. Para superar el jesuitismo, no solamente en la vida religiosa, sino también en todos los ámbitos de la cultura actual, en los que ha penetrado durante los últimos siglos, será necesario oponer a la iniciación demoníaca de la voluntad en la que se basa una verdadera iniciación cristiana Rosacruz, que también aspira a desarrollar el principio de la voluntad, que en el sentido inverso, véase G.A. 97 de 30 de noviembre de 1906. En su fundamento está el pleno reconocimiento de la libertad individual y la inviolabilidad de la voluntad del otro como lo más sagrado de cada ser humano, en contraposición al jesuitismo, que intenta someter a su control todos los esfuerzos espirituales del hombre. La iniciación Rosacruz, en la forma actual en que está representada por la antroposofía, aspira a ayudar a cada ser humano individual a entrar de manera nueva, consciente y libre en el mundo espiritual, siguiendo las palabras de Cristo: y conoceréis la verdad, y la verdad os conducirá hacia la libertad. Juan 8:32, traducido según Emil Bock. Esto explica también la lucha implacable de los jesuitas contra la ciencia espiritual. Recordemos la afirmación de Rudolf Steiner de que en el desarrollo cultural de los últimos siglos apenas existe contraposición mayor que la que hay entre el jesuitismo y el rosacrucismo. G.A. 131, de 5 de octubre de 1911. De forma análoga a todos los tipos de nacionalismo y racismo, así como las demás formas de clasificación de la humanidad basadas en diferencias físicas, hay que oponer el impulso micaélico que actúa en nuestra época. Hoy Micael, como espíritu regente de la época, se dirige a toda la humanidad y no a una parte de ella. Es más, durante su ascenso al rango de espíritu del tiempo durante la segunda mitad del siglo XIX, Micael sostuvo en el mundo espiritual una dura lucha contra los espíritus animánicos de la oscuridad, a los que arrojó desde las esferas superiores hacia la Tierra alrededor del año 1879. En el siglo XX,
Estos espíritus de las tinieblas, una vez adentrados en la humanidad, se convirtieron en los inspiradores de los diferentes tipos de nacionalismo que tenemos. Véase GA 177 de 26 de octubre de 1917. Por eso, todas las formas actuales de chauvinismo, nacionalismo y racismo suponen una lucha contra el impulso micaélico, que siempre se dirige solamente al yo, humano individual, y nunca a sus envolturas, que determinan su pertenencia a uno u otro grupo, cuerpo astral, o a un pueblo determinado, cuerpo etérico. Rudolf Steiner dijo sobre esta oposición entre las aspiraciones micaélicas y las nacionalistas: y entre las cosas que quiere rechazar este impulso de Micael están, por ejemplo, los sentimientos nacionalistas actuales. Empezaron a brotar en el siglo XIX y en el siglo XX se fortalecieron cada vez más. Todo esto se opone en el sentido más terrible al principio de Micael. Contiene fuerzas arimánicas que se oponen radicalmente a la influencia de las fuerzas de Micael en la vida terrestre del hombre. GA 233 de 13 de enero de 1924. Finalmente, el bolchevismo, que surgió en Rusia a consecuencia de una trágica coincidencia de diferentes circunstancias, que hasta hoy no está superado ni mucho menos, hay que oponer las cualidades mejores y más espirituales que Rudolf Steiner describe como originarias del pueblo ruso, aquellas fuerzas que ya aparecen hoy como predecesoras de la sexta época cultural. En este contexto, Rudolf Steiner describe el pueblo ruso como el pueblo de Cristo, porque Cristo permanece continuamente presente como un aura interior que impregna el pensar y el sentir de este pueblo. GA 185, de 2 del 11 o de noviembre de 1918. De allí también su predisposición a una comprensión más profunda del cristianismo, a su percepción de la Sofía. No es casualidad que el cristianismo llegó a la antigua Rusia o Rus bajo el signo de Sofía. Rudolf Steiner también habló de que en el pueblo ruso vive una inamovible ambiente del Grial, en el que se basará su futuro. GA 185 de 3 de noviembre de 1918. Este ambiente del Grial es lo que el pueblo ruso tiene que oponer al bolchevismo para poder reconocer su esencia satánica y superarla ante todo en la propia alma. Donde hoy se revelan los misterios del Santo Grial de la forma más completa es en la antroposofía, por lo que Rudolf Steiner también la llama ciencia del Grial, GA 13, ciencia oculta. Así se explica la predisposición que tiene precisamente el hombre ruso hacia el conocimiento antroposófico del hombre y del mundo, aunque hoy aún le falte mucho para llegar a ser consciente de ello. Al obtener sus conocimientos directamente de la sabiduría de los misterios del Santo Grial, que es el centro espiritual del cristianismo esotérico, la antroposofía porta en sí fuerzas espirituales capaces de vencer la terrible enfermedad del bolchevismo no solamente en Rusia, sino también en el mundo entero. Así, gracias a la antroposofía, no solamente podemos abarcar con nuestra conciencia diurna despierta el verdadero ser y las intenciones ocultas de las potencias del mal en nuestro mundo, sino también oponerles las fuerzas del bien más eficaces que fluyen desde las profundidades del esoterismo cristiano, lo que es aún más importante. Podemos oponer a las sociedades ocultas occidentales el impulso de la transformación del organismo social, a los intentos de los jesuitas el camino de iniciación cristiana Rosacruz, a todo tipo de nacionalismo y racismo el impulso de Micael como espíritu del tiempo regente de nuestra época, a la esencia satánica del bolchevismo, la sabiduría y las fuerzas morales que se pueden adquirir con la moderna ciencia del Grial. En nuestra época del alma consciente, una de las tareas centrales de la humanidad consiste en aprender a desarrollar la gran fuerza del bien desde el encuentro con el mal. Se trata de la fuerza que une al ser humano con la fuente primigenia de todas las fuerzas del bien, el reino suprasensible del Cristo etérico, que es el verdadero Shambhala.